Simplemente lo ponemos ahí, ¿ok? Y pues comenzamos. ¿Está bien? God is good. All the time. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te volvemos a dar por el día precioso que nos regalaste. Y gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra es preciosa, tu palabra es deliciosa, Señor, y que dice que para todo en esta vida hay una hora, hay un día, hay un momento en particular, y a ti te plació dividir nuestro año en distintas estaciones, Señor, y esta es la estación donde, pues, conforme a tu plan soberano, pues se supone que haga un poquito de frío. Así que nos gozamos en el frío que haces, Señor, y te bendecimos a ti porque todo lo que tú haces es bueno, es para tu beneficio, Señor. Gracias por darnos suficiente fuerza, ánimo para superar la tentación de quedarnos en nuestra casa y poder venir aquí, Señor, a ser enseñado por ti, Señor. Yo vuelvo a rogarte que tengas misericordia de mí, que soy pecador, Señor, y que necesito que me des de tu gracia, Señor, y que me capacites para poder primeramente escucharte yo, que tanto no lo necesito, y que pueda expresar tu pensamiento, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Mi esperanza, y yo sé que la tuya también, es que podamos recibir consuelo y fortaleza a través de estas enseñanzas con relación al sufrimiento, y que llegue un momento en que estemos satisfechos con las cosas que tú dices con relación al sufrimiento, Señor. Que lo que tú digas sea suficiente para satisfacernos a nosotros, Señor. Así que gracias nuevamente te volvemos a dar, Padre Santo. Dirígenos, dirige al Pastor Willy, a Manage Ashley y a Nicole, que están sustituyendo al Pastor Marcel. Pon tu mano sobre él, restaura su salud, Padre amado, y pues agradecido, Señor. Dirígenos, que Cristo sea exaltado, es nuestro mayor deseo. En el nombre de Jesús, amén. All right. La semana pasada pues comenzamos este nuevo ciclo que hemos titulado El reto más grande de la fe cristiana. Subtítulo es Enfrentando el sufrimiento con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Estamos considerando lo que la Escritura enseña con relación al sufrimiento. Hace unas semanas atrás hablamos acerca de que el sufrimiento es parte de la vida humana, y que Dios en su plan soberano, como decía en oración, le plació pues dividir el tiempo en estaciones, en meses, el día en noche y día, luna, sol. Él tiene un tiempo predeterminado, kairos tiempo para cada cosa en la vida de su pueblo, ¿verdad? La semana pasada, básicamente lo que hicimos fue una pequeña introducción. Y le pido por favor a los que estaban la vez pasada que sean pacientes conmigo y pretendan que no escucharon lo que voy a decir en este momento, porque es lo mismo que dije la vez pasada, pero las personas que están hoy, que no estaban la vez pasada, precisan escuchar esto también. Amén. All right. Okay. Estamos hablando acerca de un asunto que no hace excepción de personas. Nadie en este lado de la eternidad va a vivir una vida donde no experimente sufrimiento. El sufrimiento tiene toda clase de expresiones, toda clase de formas, proviene de distintas fuentes.
Y Dios quiere que nosotros respondamos correctamente al sufrimiento. El cáncer le da a la gente que no es cristiana y le da también a la gente cristiana. Satanás busca en todas las formas habidas y por haber el utilizar el sufrimiento que aparece en nuestras vidas para sabotearnos, to undermine us, derrucharnos el piso. Dios utiliza el sufrimiento para santificarnos, para hacernos más como Jesucristo. La razón por la cual estamos hablando de esto y no de otros temas, otros asuntos teológicos, doctrinales en este ciclo, es porque Dios me ha dado gran convicción acerca de la necesidad que tenemos como iglesia, la iglesia local primeramente, de prepararnos para esto, para ese sufrimiento. A través de los años he contemplado muchas personas a las cuales amo muchísimo, respondiendo a... Hola, Flor. Dios te bendiga. Mira, aquí está tu cita, está tu silla ahí esperándote. All right. Nohan, tú sabes lo que tiene que hacer, ¿verdad? No, Shirley, you do it. Okay, thank you. Hey, Shirley, de allá, de los binders. Thank you. Okay. So, a través de los años he visto muchas personas, esas son las notas de hoy, sí, respondiendo al sufrimiento en formas primeramente que son nocivas para ellos, dañinas, y segundo, que no glorifican a Dios de ninguna forma. So, el sufrimiento ha sido parte de nuestra vida desde antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Y a través de los años, Dios nos ha ido abriendo los ojos, clarificando nuestra perspectiva, lo que nos ha permitido, pues, en el día de hoy, pues, poder ver el sufrimiento como lo que acabo de decir. Una herramienta que Dios utiliza para provocar en nosotros santificación. Right? Este asunto del sufrimiento es una cosa que a mí personalmente me agobia, es una cosa que me desconcierta, me provoca pena, me provoca tristeza ver la gente pasando por todas estas situaciones de sufrimiento. Y como dije la vez pasada, en momentos me ha confundido. Mira, acá, venga, échate un poquito para acá, vente a otro lado acá. Y déjale ese espacio a ellos. Sí. Gracias, mi hermana. A la disposición tan simple y noble. Gracias un montón. Okay. Como dije la vez pasada, pues el sufrimiento es una cosa que en el pasado, en determinados momentos, me ha confundido. ¿Okay? La idea de que en este momento hay miles de vidas a nuestro alrededor y en este planeta Tierra que han pasado y están pasando y pasarán por experiencias de profundo sufrimiento y dolor en sus vidas, a mí personalmente me abruma. Mi esperanza es que ese mismo sentimiento eventualmente se exprese en el corazón de cada uno de ustedes. Que podamos, a través de la santificación que Dios provoca en nosotros y a través de la renovación de nuestro entendimiento, remover la insensibilidad que todos tenemos con relación al sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Hace unos minutos atrás, mientras estábamos considerando, esperando para empezar, le estaba comentando a mi hermana aquí acerca de mis experiencias con la nueva alimentación que estoy teniendo
y pues utilicé la palabra de los puertorriqueños, que es que no es fácil, ¿right? ¿Sabes? Que no es fácil, ¿no? So, pero estaba la hija de ella al lado de ella, y la hija de ella, Dunita, me mostró una imagen los otros días bien poderosa acerca del sufrimiento, y pues inmediatamente pues dije, pues, pero qué dolor hay en tener que comerse unas tostadas que no saben a nada. ¿Dónde está el sufrimiento en eso? ¿Dónde está el dolor en eso? ¿Entiendes? Right, ¿sabes? So, la esperanza es que crezcamos, la esperanza es que maduremos y que veamos las cosas a través de la perspectiva de Dios, particularmente este asunto del sufrimiento. No hay necesidad de ir lejos de nosotros, porque alrededor nuestro podemos encontrar en esta noche personas que han perdido hijos, que han perdido esposos, que han perdido padres. Algunos de ustedes han pasado por experiencias con enfermedades terminales como cáncer, tumores, enfermedades bien dolorosas, y quizás en este momento están pasándolas, y si no le ha pasado a usted, le ha pasado a personas que usted ama y que usted estima. ¿Ok? Muchos de ustedes han experimentado cosas que yo no puedo imaginarme en mi mente. Son tan serio el dolor que usted ha experimentado que yo ni siquiera puedo imaginarme eso. ¿Ok? Now, algunos de nosotros estamos pasando por sufrimiento intenso en este momento, ahora mismo. Una cosa que complica este asunto es que ninguno de nosotros sabe lo que nos espera la próxima semana, el mes que viene, durante el resto de este año, o qué es lo que nos está esperando a la vuelta de esquina en el día de mañana. Ninguno de nosotros sabe qué sufrimiento o tragedia nos puede estar esperando. Cada una de las cosas que estoy diciendo son las mismas que comencé diciendo la vez pasada, pero le pedí permiso a los hermanos que estaban la vez pasada para repetirlas, porque son cosas sumamente importantes. Mi intención no es pintarle una imagen deprimente del comienzo de este estudio, pero la realidad es que cada uno de nosotros conocerá el sufrimiento y el dolor profundo. Mi oración es que Dios utilice su palabra y la aplique de una forma amorosa, como solamente Él sabe hacerlo, de maneras diferentes en nuestras vidas. Mi oración es que a través de este estudio, cada uno de nosotros salga fortalecido, las enseñanzas nos sostengan, pero por encima de todas las cosas, mi oración es que cada uno de nosotros quedemos satisfechos cuando pensemos en lo que la palabra de Dios dice con relación al sufrimiento. Que estemos satisfechos, que lleguemos a un punto en que lo recibamos, como dicen los pentecostales y en algunas iglesias de superfe, lo recibo. Right? Dios lo dice, yo lo recibo. Right? Estamos satisfechos. Right? Okay. Now, recordatorio que hicimos la vez pasada y volvemos a hacer nuevamente, que este estudio no es solo para que nosotros seamos animados, fortalecidos, consolados. Más bien es para que nosotros estemos seriamente equipados para ir a animar, fortalecer con la palabra de Dios la vida de otras personas. Amén. Precisamos reconocer que la palabra de Dios es honesta en cuanto al sufrimiento en la vida del hombre, incluyendo al pueblo de Dios. 1 Pedro 2:21, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pasos. La otra porción bíblica que tenemos ahí es Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Lea la hermana Shirley, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, desponémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Quédese ahí, por favor. Por lo tanto, sabemos que por lo tanto hace referencia a lo que se ha dicho previamente. Y lo que se ha dicho previamente es el testimonio de cientos de miles de creyentes en el capítulo 11 de Hebreos. Así que el escritor de Hebreos dice, por lo tanto, a la luz del ejemplo piadoso, piadoso quiere decir el ejemplo de vidas que vivieron vidas centradas en hacer la voluntad de Dios, independientemente si le gustaba o no le gustaba, si era doloroso o no era doloroso, a la luz del ejemplo piadoso de los santos descritos en el capítulo 11, nosotros también son los creyentes que están llamados a vivir la vida de fe. ¿Right? Capítulo 12 es extensión del capítulo 11. Recuerde que cuando se escribió originalmente la escritura no hay numeritos, es simplemente letras, right? So, el capítulo 11 y el 12 están juntos y lo que el capítulo 12 nos llama es a vivir la vida de fe que es descrita por el ejemplo, el testimonio de los que están descritos en el capítulo 11. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en referencia a los difuntos del capítulo 11, que dan testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por fe. De paso, la multitud no está compuesta, lo dice ahí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la imagen es de una multitud, ¿verdad? Pues tradicionalmente se ha visto eso como una multitud compuesta de espectadores. Esto se describe como una carrera y donde hay un estadio y hay gente que está mirando, pues esa es una interpretación bien errónea de lo que ahí está diciendo. Porque esa multitud no está compuesta por espectadores, sino está compuesta de aquellos cuya vida de fe motiva a otros a vivir de esa manera. No son ellos los que nos están mirando, somos nosotros los que estamos mirando el testimonio de ellos. Y somos motivados por ellos a vivir de una manera distinta. Teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso. Se refiere a los hebreos que habían hecho profesión de fe, pero que no habían comenzado a correr la carrera. Y como sabemos, la carrera es la vida cristiana de fe, que comienza obviamente en el momento de la salvación. Cuando dice todo peso, se refiere a todo estorbo que impide el progreso espiritual. Cuando dice todo peso, se refiere a todo lo que es innecesario. Que tenga oído para escuchar, que escuche. Todo lo innecesario para correr la carrera que hemos sido llamados a vivir. En el caso de los hebreos, a quien se le está escribiendo originalmente, todo peso se refiere al legalismo del sistema levítico que ellos todavía insistían en mantener. Habían sido iluminados, habían conocido el Evangelio de Cristo, pero todavía no estaban dispuestos a despojarse del sistema levítico de sacrificios y rituales y todo ese número de cosas que hemos hablado en el pasado. De todo peso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En el caso de ellos era el pecado de la incredulidad, que los hacía negarse a prescindir de los sacrificios y otra vez del sistema levítico. Ellos eran incrédulos en ese sentido, en el sentido de que esos sacrificios no eran necesarios ya. ¿Alguien dice amén? Amén. En ese sentido, ¿verdad? Del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, resistencia, determinación a seguir hacia adelante, sin ceder a la tentación, sin bajar el ritmo o darse por vencido, con paciencia, la carrera, que es la vida de fe que dije, que tenemos por delante. ¿Okay? Lo vamos a hacer de esta forma, poniendo o puestos los ojos en Jesús, fijando la mirada en Jesús, en su ejemplo, en su enseñanza, en su vida, ¿right? Como objeto exclusivo de fe y salvación. Puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador. Amén. Amén.
Pablo decía, yo estoy persuadido de esto, de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Eso es lo que quiere decir, persuadido de eso, puesto los ojos en Jesús, right? Que es el autor, el que da origen, right? El que establece un ejemplo permanente en cuanto a cómo se debe vivir, el consumador, el que perfecciona, uno que lo completa todo, autor y consumador de la fe, esa es la fe del creyente, en el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, la hostilidad, la contradicción, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción. Jesucristo es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción, tal oposición, tal hostilidad, right? De paso, oposición y hostilidad que en cierto nivel, en cierto grado, va a ser una realidad en la vida de todo aquel que pone sus ojos, fija su mirada en Él y copia su ejemplo. Right? Para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por vosotros para daros ejemplos, para que sigamos sus pasos, ¿verdad? Eso es algo que de esperarse. Y otra vez, la intención de este ciclo de Matete es que nuestra perspectiva en cuanto al sufrimiento se torne de una perspectiva humana centrada en pobre Edwin y sea una perspectiva bíblica, ¿ok? Así que considerar tomar en consideración aquel de que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las presiones, el cansancio y las persecuciones que sufren los creyentes son como nada en comparación, hermana Dunita, a las que experimentó el Señor Jesucristo. Amén. Ana Dunita tiene algo ahí que le enviaron. Si usted quiere saber de qué yo estoy en referencia, después cuando terminemos, dice, enséñame qué es lo que el pastor está haciendo referencia tanto y tanto y tanto y tanto. Pues muy interesante. Y el punto nuevamente es que las presiones, el sufrimiento, el cansancio, la persecución que usted y yo podamos sufrir son básicamente nada, right? Comparadas con el sufrimiento, la persecución, todo lo que experimentó el Señor Jesucristo por nosotros. Okay, la vez pasada empezamos hablando acerca de la realidad del sufrimiento en la vida de la humanidad que nos rodea. Okay? Y lo primero que dijimos es que el sufrimiento es una realidad global. Pues vivimos en un mundo lleno de maldad natural, vivimos en un mundo lleno de enfermedades, primeramente, de desastres, de muerte, ¿okay? Entre otras cosas dijimos que aproximadamente 25,000 niños por debajo de los 5 años mueren cada día por causa de la pobreza. Eso es más de 9 millones de niños que cada año muriendo por causa de la pobreza, ¿okay? Dijimos que casi el 40% de esos niños mueren durante el primer mes de sus vidas. Quiere decir que son niños abrumados por la pobreza. En términos generales, más de 150,000 personas mueren cada día en este mundo. Son más de 60 millones de personas que morirán este año. John Piper habla sobre este particular y esto es lo que dice. 100 personas mueren cada minuto. Escuche por favor con su corazón, su mente, use su entendimiento, pero también sea sensible a lo que está escuchando. 100 personas mueren cada minuto. La mamá de alguien, el papá de alguien, el hijo de alguien, la hija de alguien, el nieto de alguien, la nieta de alguien. Mientras no sea mi mamá, mientras no sea mi hijo, mientras no sea mi nieta, pues no me interesa. Cuando Cristo no era el rey de mi vida, el dueño de mi vida, no había problema con eso. Pero si el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, vive dentro de usted y eso todavía continúa así, pues entonces sí hay problema con eso. 100 personas mueren cada minuto. Si usted pudiera escucharlos a todos, dice John Piper, usted escucharía tantos gritos que se volvería loco.
No solamente gritos de las personas que están muriendo, gritos de los familiares que los están viendo morir, en la forma en que están muriendo. Solo Dios puede escucharlos a todos sin volverse loco, dice este pastor. Y después pregunta, ¿cómo puede usted vivir en un mundo como ese siendo una persona amorosa y regocijándose en el Señor? How can you do that? Right? That's a very good question. La segunda cosa que vimos es que el sufrimiento es una realidad global, pues vivimos en un mundo lleno de maldad moral. ¿Ok? Vivimos en un mundo lleno de esclavitud, de aborto, golpizas, asesinatos, robos, vandalismo, torturas, violaciones, discrimen, racismo, persecución. Una cosa que es importante para nosotros tener presente, si hemos nacido de nuevo, si Dios ha abierto en su soberanía y en su bondad nuestros corazones, que la persecución es real para muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo. Vivimos en un mundo lleno de guerras, terrorismo, violencia, genocidio. Así que basándonos en todo esto, es fácil concluir que el sufrimiento es una experiencia universal. Número 3. El sufrimiento es una realidad global, pues todas las personas en una forma u otra experimentan sufrimiento. Inclusive, todos los cristianos también experimentan sufrimiento. Y pues, necesito volver a repetir lo que posiblemente repito todos los domingos. Aunque la Biblia claramente enseña que el cristiano no está inmune al sufrimiento, ¿alguien dice amén? Amén. Existen muchas teologías circulando en el día de hoy que dicen que si usted sigue a Jesús, usted va a experimentar prosperidad y no sufrimiento. Yo reprendo la enfermedad, yo reprendo la pobreza. Eso es bien común escuchar. La palabra bíblica que responde a ese tipo de teología es basura. Amén. Pura basura. Amén. Una de mis metas en este estudio es echar a volar esa teoría. En algunos de ustedes que tienen un trasfondo que se originó o pasaron por iglesias así, todavía puede que queden residuos. Y mi esperanza es que llegue un día en que todo eso se salga de ustedes. Amén. Y que usted llegue a un punto en que esté lo suficientemente preparado para poder responder correctamente a cualquier persona que venga con esos argumentos a la vida suya. Amén. La teología no es verdadera porque todo cristiano experimenta sufrimiento. Amén. Y no necesariamente porque comete pecado, no necesariamente porque está fuera de la voluntad de Dios. Así que existe un tipo de sufrimiento que es universal. Algunas veces los cristianos sufren de la misma forma que un cristiano no sufre. Como hemos dicho ya varias veces, desde que comenzamos el miércoles pasado, a los inconversos les da cáncer y a los cristianos también les da cáncer. Amén. Amén. Inclusive a los pastores o los apóstoles o las epístolas que insisten en que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana, también le da cáncer. Al mismo tiempo hay algún sufrimiento que es únicamente cristiano, ¿okay? Y hablamos sobre el particular. Cristianos que sufren por causa de su fe, por la proclamación del Evangelio, los cristianos que sufren por su lealtad a Jesucristo. Escríbase esto en su bosquejo si no lo escribió la vez pasada. Satanás destina todo tipo de sufrimiento para sabotearnos, mientras que por otro lado Dios destina todo tipo de sufrimiento para santificarnos. Cuando un hijo suyo está destruyendo su vida, está tomando decisiones que usted sabe que lo que van a redundar es en tristeza, es en tropiezos en la vida de él, ¿usted sufre o no sufre? Sufre.
La Biblia dice que Dios permite ese sufrimiento para santificarnos. Y si usted no está bien preparado, pues usted va a ser víctima de Satanás en la intención que es de sabotear su vida. Número 4. Aquí nos quedamos la vez pasada. El sufrimiento es una realidad global donde el ser humano experimenta el dolor físico y heridas emocionales. ¿Escribió eso? Que a su vez lo mueven a hacerse una multitud de preguntas. Se reprodujo esto. Eso estaba la vez pasada. Eso fue Charlie alrededor ahorita. Okay. Así que el sufrimiento es una realidad global donde el ser humano experimenta dolor físico y experimenta heridas emocionales. Y ese dolor físico y esas heridas emocionales a su vez lo mueven a hacerse una multitud de preguntas. ¿Recuerda la vez pasada que le dije la historia bien rápido de la campaña evangelística ya misionera en la India y en el último día? El chofer aquel que llegó 6 horas tarde y parece como loco, íbamos a perder el vuelo de regreso aquí a los Estados Unidos, toda esa cuestión, y pues en un momento dado, él violando todas las leyes de tránsito, que en la India en aquel entonces no había muchas tampoco, de momento nos encontramos cara a cara con un camión y todos nosotros gritamos y estábamos seguros de que algo no bueno iba a suceder. En el momento que del impacto, pues el Señor se desvía, se mete por unos matorrales, el carro se queda atascado ahí en esos matorrales, él le da para atrás y para adelante, le da para atrás y para adelante, y de momento sigue para yo por ahí para allá otra vez. Y el resultado fue que todos los que estábamos, los pastores americanos que estábamos allí, ¿verdad? Pues empezamos a llorar, a alabar a Dios, a orar, a exaltar el nombre del Señor, por el milagro, la cosa gloriosa, grandiosa que Dios había hecho. Expresión de su amor y de su cuidado, un Dios de confianza que podemos confiar, que bueno es Dios santo, alábalo. Deseosos de llegar al aeropuerto para compartir la experiencia con los demás hermanos que eran parte del grupo de trabajo misionero. Cuando llegamos al aeropuerto no pudimos compartir ninguna experiencia con nadie porque la noticia fue que básicamente una hora antes, una hora después de lo que nos pasó a nosotros, como a par de millas donde nosotros estábamos, un misionero australiano, él y su esposa y sus 2 hijos de 5 o 6 años fueron quemados vivos dentro de un jeep. El mismo Dios que nos libró a nosotros, que puso su mano, que evitó que experimentáramos la tragedia esa tan enorme que nos esperaba. ¿Dónde estaba con aquel hombre siervo de Dios, aquella mujer sierva de Dios y esos 2 angelitos? Eso que cuando decimos entonces que el sufrimiento es una realidad global donde el ser humano experimenta dolor físico y heridas emocionales que a su vez lo mueven a hacerse una multitud de preguntas, de eso estamos hablando. La vida personal de cada uno de nosotros tiene que enseñarnos muchas cosas. Una de ellas que debe enseñarnos es que el sufrimiento es una lucha personal en medio de la cual surgen toda clase de preguntas intelectuales acá en el intelecto que Dios nos ha dado. Nosotros no compartimos en el vuelo en las 10 o 15 o 20 horas de vuelo de allá para acá, ¿verdad? Yo no hablé mucho porque la descripción que hicieron, que se nos dio de lo que había pasado con el misionero australiano, no era exagerada. Esa descripción, pues, eso me dejó impactado a mí, ¿verdad? A ver. Y la Biblia dice que en el tiempo de prosperidad debemos celebrar, amén. Pero en el tiempo de adversidad debemos considerar, debemos reflexionar. Pues
los pastores que veníamos en ese grupo, todos nosotros venimos callados la boca. Y estábamos reflexionando. Y parte de la reflexión es preguntas, ¿no? Y el sufrimiento provoca preguntas en la vida de nosotros. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo terminará mi sufrimiento? ¿Cómo puede ser Dios bueno y permitir tanto mal en el mundo? ¿Cómo puede ser un Dios lleno de gracia y de misericordia y al mismo tiempo mandar tal sufrimiento a mi vida? ¿Dios manda el sufrimiento? Lea su Biblia. Amén. Somos honestos, la realidad es que todas esas son preguntas reales con las cuales luchamos. También es cierto que a nuestro alrededor hay toda clase de respuestas que son insuficientes a esas preguntas. Las hemos venido escuchando desde hace muchísimo tiempo. Sus notas. Respuestas insuficientes ante la pregunta del sufrimiento. Primero, la respuesta del ateísmo. Right? La respuesta del ateísmo es que Dios y la maldad no existen. Dios y el mal no existen. Dios y Satanás no existen. Eso es lo que el ateo diría. Esta es la proposición del ateísmo. Escuche, si hay tanto mal y sufrimiento en el mundo, entonces no hay forma de que exista un Dios en el mundo. Eso es lo que el ateísmo propone. Andrew Weisberger, conocido ateo. Ninguno puede dar cuenta de la enorme cantidad de sufrimiento en un mundo en el que reina un Dios supuestamente omnipotente, omnisciente y totalmente bueno. La conclusión a la que somos llevados, por tanto, es que la existencia de ese Dios es inverosímil o improbable. Son respuestas, ojalá que me estén entendiendo, right, insuficientes para el asunto del sufrimiento. El ateísmo simplemente lo que sugiere es que Dios y el diablo no existen. El bien y el mal no existen. La nueva era, the New Age, que todavía está dando que hacer por ahí, reinventándose. Lo que dice es que el mal, la maldad, el sufrimiento es resultado de la ignorancia. Si no sabes que estoy hablando de nueva era, pues estos son estos movimientos religiosos que fueron muy populares en los años 90, 2000 y eso, donde se perseguía encontrar iluminación por medio de experiencias místicas y esotéricas. La iluminación, obviamente, iba a sacar al mundo de su ignorancia, right? A través de la meditación, del yoga y de todas estas experiencias místicas y esotéricas. Experiencias místicas y esotéricas que se filtraron en los años 90, en la década, a principios de este siglo, 80, 90, en la iglesia. Muy populares. Toronto Blessing, Avivamiento de Pensacola, Benny Hinn, todo ese sinnúmero de cosas que muchos de nosotros ya tuvimos que bregar con eso. Otra respuesta insuficiente es el dualismo, que sugiere que el bien y el mal son dos fuerzas iguales en poder y opuestas en propósito. En otras palabras, que el bien y el mal pelean entre sí. Otra cosa que es muy común, que es insuficiente, quizá para ustedes, algunos de ustedes, yo nunca he escuchado eso, pues no se preocupe que no se ha perdido nada. Porque son respuestas insuficientes. La otra pregunta. Voy muy rápido. Ok, dualismo.
El dualismo es de dos, el bien y el mal. Yin, yang, el símbolo de Pepsi Cola. Right? Okay. El bien y el mal son dos fuerzas iguales en poder y opuestas en propósito. ¿Okay? Y se pelean entre sí. Si quieres saber un poquito más, no se preocupe mucho de eso. Right? El punto es que una respuesta insuficiente al dolor, right, al sufrimiento. Teísmo abierto sugiere que el conocimiento de Dios está siempre aumentando, ya que tiene información limitada. Por lo tanto, algunas veces comete errores en sus juicios. Clark Pinnock argumenta a favor de este teísmo abierto. Dice lo siguiente: las decisiones que todavía no han sido tomadas no existen en ninguna parte conocida, inclusive por Dios. Son decisiones en potencia. Mucho de esta conversación, mucho de esta argumentación de estas personas es expresada por, ¿cómo se llama el que habla bien suavecito, bien bonito? Joel Austin y esa gente, muchos, las personas que conocen un poquito de eso, pues pueden identificar muchos de estos principios de estas personas en la comunicación, en el diálogo de este señor y la otra señora que es bien famosa también. All right, okay. So, las decisiones que todavía no han sido tomadas no existen en ninguna parte conocida inclusive por Dios. Son decisiones en potencia. Esa es la frase que es común. Decisiones en potencia. Basta ahora nosotros por confirmarlas con las afirmaciones nuestras. Right? Eso es lo que dicen. Dios puede predecir, el teísmo abierto dice, predecir gran parte de lo que vamos a decidir hacer, pero no todo. Ya que algo de eso se mantiene oculto en el misterio de la libertad humana. En otras palabras, si no me ha entendido, lo que esta gente propone es que Dios no es omnisciente. En otras palabras, que Dios no lo sabe todo y por lo tanto Dios no tiene todo el conocimiento. Y como Él no tiene conocimiento, por eso en algunas veces las cosas le salen mal y el sufrimiento es evidencia de eso. Esa es la respuesta insuficiente. Quizás te preguntes, ¿cuál es el punto de todo esto? Simplemente que las respuestas del hombre al sufrimiento a nuestro alrededor son insuficientes. No solamente eso, sino que nos dejan vacíos. Nos dejan anhelando buscar algo más. Escriba esto. Ahí en sus notas. El pueblo de Dios, por un lado, rechaza los pensamientos del hombre. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios se compone de aquellos que Dios ha escogido, que Dios ha elegido, que Dios ha salvado, que Dios le ha abierto los ojos, que Dios le ha abierto el corazón, que Dios le ha dado salvación. Por un lado, rechaza los pensamientos del hombre. Por otro lado, anhela intensamente la verdad de Dios. Así debe ser. Antes de Cristo, nuestros ojos estaban cerrados. Éramos personas naturales, teníamos mucho intelecto, teníamos grados universitarios, teníamos títulos universitarios, teníamos toda clase de conocimientos, teníamos un cociente intelectual alto, pero la verdad de Dios estaba cegada para nosotros. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locuras, porque las mismas se tienen que discernir espiritualmente. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, right? Dios ha abierto nuestros ojos. Pablo ora en Efesios capítulo 1 para que los hermanos de Éfeso y usted y yo en esta noche podamos tener nuestros ojos abiertos para que Dios porque nosotros podamos conocer tal claro en cuanto a un sinnúmero de cosas que son parte de nuestra vida al momento del nacimiento espiritual. ¿Ok? Si no sabe cuáles son, lea Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 20, si no me equivoco. ¿Ok? Ahora, la verdad de Dios
la verdad de la palabra de Dios ante nosotros. Salmo 119, versículos 49 al 52. Es una de las porciones bíblicas favoritas de nuestra familia. Ha sido parte de nuestra vida hace muchos años y bien a menudo acudimos a esta palabra porque en ella encontramos siempre respuestas para nuestras preguntas y nuestras interrogantes, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. El salmista, muchos piensan que se trata del salmista David. En esencia lo que hace es orando a Dios. En el idioma hebreo, cuando dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en realidad lo que dice es, Señor, ayúdame a acordarme de acordarme. De la palabra que tú me has dado. Y cuando dice en la cual, está hablando de la palabra de Dios. Mire ahí, por favor, la cual me has hecho esperar. No es que estoy esperando tu palabra, me diste la palabra, ahora yo estoy sentado esperando. No. Tú me has dado tu palabra y tu palabra ha sido fuente de esperanza para mí. ¿Sabes? De tu palabra es de donde emana mi esperanza. Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que él vive. Es de tu palabra. No es de lo que pueda decir ningún profeta, ningún apóstol, ninguna persona. Es de lo que Dios dice en su santa palabra. Y limitado a lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Right? Como iglesia nosotros no creemos en ninguna forma y rechazamos la posibilidad de que haya revelaciones adicionales a lo que Dios nos ha dado en su santa palabra. De verdad. Pobre de esta gente que está aquí, bendito, pobre de ustedes. Si esta iglesia cree eso. Pues sí, eso es lo que creemos. Afirmamos. Y peleamos y arañamos. Por eso. Porque de aceptar revelaciones adicionales del apóstol tal o de la profetisa tal o quien sea, pues precisaríamos entonces ser consistentes y tendríamos que aceptar cualquier cosa, las revelaciones adicionales de Joseph Smith, fundador de los mormones. Right? La Elena G. de White, fundador de los Adventistas del Séptimo Día, Rutherford con los Testigos de Jehová. Cada uno de ellos, la diosamita, digo, sí, cada uno de ellos edificaron esos monstruos de sectas en base a revelaciones adicionales a la Biblia. En distintas fuentes de autoridad. Gran problema para la Iglesia Católica también. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, ayuda a acordarme de la palabra que tú me has dado. Ella ha sido mi fuente de esperanza. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Tu palabra es lo que me da consuelo en el sufrimiento. Gloria a Dios. Por eso, ¿sabes? El ideal, la idea, la esperanza de que nosotros lleguemos a un punto en que estemos satisfechos con lo que la palabra de Dios dice con relación al sufrimiento es una buena meta. ¿Ok? Me da consuelo lo que dice tu palabra, porque tu dicho, cada una de esas cosas se refiere a la palabra de Dios. Me ha edificado, me ha fortalecido. Estado ahí por el piso ante la mala noticia de que tengo tal cosa, o que mi hijo tiene tal cosa, o que mi hijo está haciendo tal cosa, o que perdí tal cosa, o que no se me abrió tal puerta, lo que sea. Y tu palabra me ha vivificado. Me ha fortalecido, me ha consolado. Me ha dicho, yo soy el que abro puertas que nadie puede cerrar y el que cierro puertas que nadie puede abrir. Me ha dicho, tus días están contados. Nadie puede añadir, Job capítulo 14, versículos de 1 al 5. Ni una hora, ni un segundo, nada al tiempo que Dios ha estipulado para que vivamos en este lado de la eternidad.
palabra me ha vivificado, me ha consolado. Dice el salmista, los soberbios se han burlado de mí, pero no me he apartado de tu ley. Subrayo lo último, por favor. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos. Es tu palabra. Juicios, todo es palabra, ¿ok? Juicio es la palabra de Dios. Dicho es la palabra de Dios. Verdad es la palabra de Dios. En el Salmo 119, cada una de esas cosas son utilizadas para describir la palabra de Dios. Me acordé, Jehová, de tu palabra, lo que tú has dicho en el pasado, ¿y qué? Y me consolé. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. All right. So, lo primero es que la Biblia trata el sufrimiento honestamente. ¿Ok? No hay tapujos. No es como los falsos pastores y profetas del día de hoy que no tratan el sufrimiento honestamente. Lo que nosotros decimos en Puerto Rico es a nadie le amarga un dulce. Right? ¿Cómo es posible que estén tan llenas esas iglesias y que le den tanto dinero y que la gente tire dinero de esa forma? Pues, porque a nadie le amarga un dulce. Right? Si lo que me están diciendo son cosas que yo quiero escuchar. Right? Mezclado entonces eso complicado con el desconocimiento que hay de la palabra de Dios. Peor todavía. Así que vez tras vez escuchamos a los salmistas clamando por respuestas. Lee, Shirley, mi hermana, por favor. Salmos 6, 2 y 3 y los otros dos también. Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? En la teología del día de hoy, pues esas personas o no eran creyentes o eran personas incrédulos cuya la fe era una fe débil, una fe que no provocaba una respuesta positiva de Dios, right? Porque la fe nuestra es la que provoca que Dios responda, como nosotros queremos que Él responda. Las palabras de esas personas pues no iban a construir ninguna respuesta positiva en la vida de ellos. Que es totalmente equivocado ese razonamiento. Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Otra vez, estamos leyendo esos pasajes porque la palabra de Dios es altamente honesta con relación al sufrimiento. Continúa, hermana. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Right. Así que escuchamos hasta cuándo, por qué escondes tu rostro, por qué te alejas de nuestra aflicción. Segundo punto, la Biblia trata el sufrimiento efectivamente. Este Salmo 119 es el centro. El libro de Salmos está en el medio de la Biblia. Y el Salmo 119 está en el mismo medio de... Alguien dice que es el corazón de toda la Escritura, ¿verdad? Me da gozo, me identifico con esa palabra. Versículo 92, extraordinario. Lee, hermana Shirley, por favor. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Amén. Gloria a Dios. Una Rosa, ¿qué usted dice a eso? Nosotros no somos muy fanáticos de los tatuajes. Pero si quiere hacerle uno temporero, escríbase eso por ahí en algún lado. All right? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido. Si yo no me hubiese deleitado. ¿Verdad? Los otros días cuando el pastor Marcel predicó la última vez, el mensaje ese de la gracia, esa cuestión, ¿sabes? La exhortación que comuniqué al final
nosotros tenemos que saborear, buscar, perseguir con la ayuda de Dios, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el poder. Gloria a Dios. Llegar a un punto en que saboreemos la palabra. Que nos sepa miel. Qué rica, qué buena. Sabrosa. ¿Okay? No todas las cosas que nos gustan son dulces. Hay algunas que tienen un amargor o algo así, ¿verdad? Sí, ¿no? A mí me encantan las cebollas crudas. Cebollas crudas. El ajo, me encanta crudo. Qué rico. Okay. Eso es lo que dice el salmista. ¿Sabes? Si no hubiese sido mi delicia tu palabra, con el montón de cosas que me han pasado, sin duda alguna, yo me hubiese cortado las venas. Yo hubiese perecido. No sé si usted se ha dado cuenta, la ley de Dios, la palabra de Dios, nos guarda de perecer en nuestra aflicción. El hombre mira lo que está por fuera, o lo que una persona puede decir, o su lenguaje corporal, pero Dios sabe lo que está en el corazón de la persona. ¿Ay? Lo que voy a decir ahora, pues, puede pensar lo que usted quiera. A mí lo que me da paz y tranquilidad es lo que Dios sabe. Yo conozco una persona que se deleita en la palabra de Dios. En su deleite en la palabra de Dios. Si yo quiero café, si yo quiero avena, yo tengo que esperar que ella se deleite en la palabra de Dios. Si no, háztelo tú. Si quieres que yo te lo haga, no interrumpas. Y no haga mucho ruido tampoco. Right? Ha sido ese deleite que ha evitado que se convierta en una persona amargada. Amén. Gloria a Dios. Sufrimientos le han sobrado, razones para estar amargada y resentida. Los otros días le volví a decir lo mismo otra vez. Agradecidos a Dios por habernos salvado al unos cuantos buenos hermanos y hermanas temerosos de Dios que nos instaron y nos desafiaron a obedecer a Dios y a confiar en Dios. A confiar en Dios, porque si tú confías, tú lo obedeces. La única forma. ¿Right? Deseo nuestro, el deseo mío, el deseo del pastor Marcel, el deseo del pastor Willy. En el caso mío, porque soy el más viejo, ¿verdad? Es que esta iglesia, los cristianos que Dios pone en nuestro camino, familia, pueden experimentar, puedan tener las vivencias que nosotros hemos tenido gracias a la salvación que Cristo nos ha dado. El deseo de nuestro corazón es que los hijos suyos caminen con el Señor. La exhortación que le damos, el taque-taque, la insistencia de lo mismo, tiene un propósito, tiene una motivación de que usted viva de tal forma que usted sea una Biblia para sus hijos. Que si el pastor Mansol falla, que si el pastor Edwin comete adulterio, que si el pastor Willy hace una barbaridad, sus hijos no tropiecen, porque en la vida suya y la de su esposo o la de su esposa, ellos están viendo a Cristo constantemente. Amén.
resto de nuestro estudio, mi esperanza es que lleguemos a ese punto donde estemos satisfechos con lo que Dios dice con relación al sufrimiento. Y cuando llegue no va a haber amargura, no va a haber resentimiento. La familia no se va a destruir. Usted no se va a convertir en una carga para nadie. Amén. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido. Leí esto hace un par de semanas atrás, lo vuelvo a leer. Su nombre era, que ya está con el Señor, Martin Niemöller. Era un pastor alemán del tiempo de Bonhoeffer. Pasó 7 años en una de esos campos de concentración bien famosos. Se llamaba Dachau. Se escribe D-A-C-H-A-U. Dachau. No sé si se pronuncia bien. Era un campo de concentración nazi. Sobrevivió. En una ocasión, mientras hablaba acerca de la palabra de Dios, acerca de este pasaje, otra vez, nuevamente, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido. Él dijo lo siguiente, comenzó con una pregunta. ¿Qué significó este libro, sosteniendo la Biblia en la mano, para mí durante los largos y cansados años de confinamiento solitario y luego durante los últimos 4 años en Dachau? ¿Right? Digo esto, la palabra de Dios fue simplemente todo para mí. Amén. Todo para mí. Todo para mí. Fue mi consuelo, fue mi fuerza, fue mi guía, fue mi esperanza, fue mi maestra durante el día y mi compañera en las noches. Era el pan que me guardaba de la hambruna y el agua de vida que refrescaba mi alma. ¿Por qué razón? Porque ese hombre no permitió que Satanás sabotease su vida en momentos de sufrimiento. Ese hombre permitió que Dios santificara su vida. Y la palabra de Dios se convirtió en su delicia. All right? Okay. Así que sin lugar a dudas, la Biblia responde y atiende el sufrimiento eficazmente. La Biblia se responde, dirige, se atiende el sufrimiento utilizando argumentos teológicos. Otra vez, la Biblia atiende, la Biblia responde, la Biblia se dirige al sufrimiento utilizando argumentos teológicos. La Biblia responde al sufrimiento desde un punto de vista centrado en Dios, pues todo su argumento gira alrededor del carácter de Dios. ¿Right? Y eso es lo que va a ser parte de nuestro estudio. No vamos a enfatizar mucho eso en este momento, ni dar muchos ejemplos, pero por ahí es donde vamos. ¿Right? Esos argumentos teológicos que están encaminados a clarificar para nosotros el carácter de Dios. Nosotros comenzamos estos ciclos de matete partiendo de la premisa de que cada uno de nosotros tenemos un entendimiento distorsionado, torcido de Dios, torcido de la Biblia, torcido de Jesucristo, torcido de muchos conceptos bíblicos, y que necesitamos que el Espíritu Santo, por medio del estudio de la Biblia, los enderece. Amén. Ay. Venimos con esa actitud, con ese convencimiento. No es una actitud, es un convencimiento. Ay. Y me imagino que algunos de ustedes comparten mi sentir en el sentido de que mientras más conocemos la palabra de Dios, más clara es nuestra ignorancia. Amén. Amén.
y más profundo es nuestro deseo de aprender de la palabra. Una combinación ahí gloriosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La última cosa en esta noche, ¿ok? La Biblia trata el sufrimiento misteriosamente. Misteriosamente. Sí, misteriosamente, sí. Now, tan feo como tan franco. La palabra de Dios, ¿sabe? Es clara, right? Y tiene respuesta a todos los asuntos de nuestra vida, ¿ok? Pero lo último que yo quisiera hacer en este estudio sería pretender que hay respuestas sencillas al sufrimiento. No las hay. Sin duda alguna, cuando usted y yo hablamos y consideramos el sufrimiento, sin duda alguna hay un misterio presente. Hay algo misterioso ahí. Deuteronomio 29:29. Mana Shirley, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese es otro buen pasaje para tatuárselo por 8 o 9 días. Algo así, ¿right? J. Rodman Williams dijo lo siguiente: porque todas las doctrinas cristianas se relacionan con Dios, el cual está en última instancia. Todas las doctrinas cristianas se relacionan con Dios, el cual está en última instancia. Es Dios el que está hablando, el cual está en última instancia, nuevamente, más allá de nuestro entendimiento. Right? Habrá inevitablemente algún elemento de misterio. Habrá inevitablemente algún elemento que trasciende, ¿sabe? Que está por encima de nosotros. Habrá algún elemento que no pueda ser reducido al entendimiento humano. Amén. Amén. Right? Todos sabemos, porque la Escritura enseña, que Dios desde antes de la fundación del tiempo eligió a los que iban a ser salvos. Todos sabemos que la Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Right? Y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Si usted no ve misterio ahí, no sé qué podemos hacer. Escogidos, elegidos, predestinados por la pura soberanía y gracia de Dios desde la fundación del tiempo. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros. Que en cada doctrina hay ese elemento de misterio. Está presente. No obstante, entre estos límites, el esfuerzo teológico necesita ser llevado a cabo. Entonces, yo estoy citando lo que dijo J. Rodman Williams sobre el hecho de que la Biblia trata el sufrimiento misteriosamente. Hay montones de cosas que no vamos a poder entender porque están por encima de nuestro entendimiento, pero eso no puede ser razón para nosotros cruzarnos de brazos y no hacer nuestra gestión de esforzarnos teológicamente. ¿Amén? ¿Qué hora es? 8 qué? Ok, pues, we have to finish right here. Hay otras cosas ahí que podríamos decir, pero ya es excesivamente tarde. Ok. Yo quiero decirles de todo mi corazón que me siento bien feliz de que en una noche como esta, donde hablábamos mi esposa y yo ahorita,
Y Shelly también también mencionó lo mismo que Rosa me había mencionado. Pues pensamos que íbamos a ser 2 o 3 personas. Le exhorto a que continúe viniendo. Cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de las finanzas, cuando hablamos de la batalla espiritual, todas esas cosas son relevantes, pero ninguna de ellas tiene la relevancia y la importancia y la urgencia, that's a good word, que tiene este asunto que estamos atendiendo. Nosotros no podemos cambiar, hermanos, personas que nos visitan, la forma en que nosotros comenzamos nuestra vida, inclusive nuestra vida cristiana. Pero por medio de la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, el escudriñar honestamente con el propósito de obedecer la palabra de Dios, sin duda alguna podemos terminar de una forma bien distinta. Terminar bien. ¿Ok? Como padres no comenzamos bien. Como esposos no comenzamos bien. Como hijos no comenzamos bien. Como seguidores de Cristo comenzamos con teologías y creencias falsas. No podemos cambiar eso. Lo que sí podemos cambiar es la forma en que vamos a concluir. Amén. All right. El día de mañana, en casa de mi amada hermana Rosa, tenemos el grupo de oración por la mañana. ¿Ok? Si usted no está haciendo nada, tiene algunas horas libres por la mañana, no tiene que quedarse todo el tiempo, puede venir un rato. Empieza a las 10:30. 10:30 a 12:30. Hermanas, hermanos no, hermanas. ¿Ok? Son más que bienvenidos. All right? Son más que bienvenidas, debía haber dicho. Ok. El domingo que viene continuamos con la cuestión esta de la Biblia dice, este material que es extraordinario, pero que bien relevante. Cuando las razas colisionan, si hay un asunto que es relevante en el día de hoy, es el asunto del racismo y el prejuicio y la migrante y cosas así, pues nosotros necesitamos tener una perspectiva bíblica, no política, bíblica, de lo que Dios dice sobre ese en particular y todos los asuntos de la vida de nosotros. Amén. Y es muy bueno, excelente, porque nos trae a la iglesia, nos trae a lo que éramos antes y lo que ahora somos en Cristo. Y limpia esa perspectiva nuestra y cuando miramos al lado y vemos gente que son de otros países y que son de un color distinto, lo que sea, pues lo que vemos es la obra de Cristo, ¿sabes? El hecho de que rompió la barrera esa y nos hizo a todos uno. Precioso. Así que venga un poquito más temprano y pues pregamos. ¿Debí decir algo más, hermana? No, chévere. Yo me alegro mucho que usted haya venido esta noche. Sí. Aprovecho la oportunidad para decirle que ese recorte le queda muy bien. Te he dicho que no hagas eso. Cuando llegué a casa, espera. Cuando llegué a casa, lo primero que voy a decir, a ti te gusta el golpe, ¿ah? A ti te gusta que te gusta el sufrimiento. Oh, qué bueno es el Señor. Bueno verte, mi hermana. Adiós. All right, si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer. Y qué bueno. Oren por el pastor Marcel, que tiene esa pierna ahí. Sí, y que pueda fortalecerse y cambiar sus hábitos alimenticios y cosas así, como algunos de nosotros también tenemos que hacer. All right. Okay. All right. Sí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos porque nos has permitido pasar este tiempo aquí. Señor,
El elemento más importante que debe estar en nuestra mente es de dónde tú nos sacaste, la salvación que tú nos has dado, Señor. Y el hecho de que aquí en este mundo lo que vamos a estar es un rato solamente. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Y que lo peor que podemos hacer es echar raíces aquí, Señor. Yo te ruego que continúes renovando nuestro entendimiento de forma tal que nos demos cuenta cuando nos estamos conformando a este mundo, Señor. Gracias por los pastores que tú nos diste y los que aún nos das, Señor, MacArthur, Piper, todas esas personas que escuchamos a diario y los que leemos que hace siglos que están contigo, Señor. Gracias porque tú nos diste tu palabra y tu Espíritu nos ilumina, Señor, y nos ayuda a entender, Padre, las cosas que a veces resultan un poco difíciles, Señor. Gracias porque lo débil del mundo, lo insensato del mundo, lo rechazado del mundo, lo que no es, Señor, tú has escogido, Padre Santo. Por encima de los sabios, por encima de los de alcurnia, por encima de todas esas cosas, Señor. Así que con humildad te damos gracias y te rogamos, Señor, que continúes santificándonos y haciéndonos más y más cada día a la semejanza de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones correctas, Señor. Llévanos a tu santa palabra. Y cuando no sepamos, Señor, que tengamos la humildad de preguntarte a ti o acercarnos a alguien que quizás tenga más experiencia que nosotros en tus caminos, Señor. Así que gracias, Padre Santo. Tú conoces todo en la vida de nosotros. Satanás lo que quiere es sabotearnos. Satanás lo que quiere es echar por el piso todo lo que tú has hecho en la vida nuestra. Y lo que quieres hacer. Y el plan precioso que tienes para nosotros. Aún en este lado de la eternidad, Señor. Clamamos la sangre de Jesucristo en la vida de cada uno de los presentes aquí, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos, Padre Santo. Te lo imploro, te lo ruego, te lo suplico. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. ¿Ok? Amén.